Regresamos con más y usted despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 7:47 minutos de la mañana. Tempranito tenemos por acá. Y fíjense por qué yo me confundí. Tempranito tenemos a Bertico. Tempranito está con nosotros José Bertico Santana, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados. Qué bueno que estás por acá, Bertico. Además, un hombre de la casa. Compartiste con nosotros mucho tiempo en Noticias Entre Políticos. Yo me siento extraño de la del lado de ustedes. Tan interesante, los temas. Tan interesante porque gracias. Desde que uno ve a un diputado dar noticias, así es. Tú lo tiras y cae parado siempre. No. Sí, para mí es un placer estar aquí con ustedes y un privilegio estar entre dos damas como ustedes, de verdad que sí, las cuales las dos las admiro. Digo, gracias. Lo suyo es otra cosa, sí. Pero ya he tenido muchas referencias de Yulisa, aunque no hemos tenido ese contacto, tenemos amigos en común que hemos hablado mucho de ella y eso. Pero nada, aquí estamos a sus órdenes. Qué bueno, Bertico, qué bueno que estás acá. Anoche se tomó la decisión, o al menos se le comunicó al país, de que la reforma fiscal no va a avanzar. Tú eres presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hace 3 días en la prensa nacional se reveló el detalle de una conversación que se dio entre los diputados el 4 de octubre, en donde se hablaba y se manifestaba ampliamente el desacuerdo, la incomodidad de los diputados por el tema de las exoneraciones, porque las exoneraciones estaban en el tapete en el caso de una posible reforma. Decían los diputados en esta acta recogida el 4 de octubre, que si se eliminaban las exoneraciones prácticamente debían subirle los salarios a los congresistas. Eso generó muchas reacciones. Queremos saber cómo avanzó esa discusión y cómo recogieron ustedes la respuesta de la gente. Mira, primeramente, Catherine, yo quiero saludar la decisión del señor presidente de la República de no presentar una propuesta de reforma fiscal ante el Congreso, pero sobre todo ver y escuchar, ver cómo él escucha el sentir de la gente e interpreta lo que la gente quiere y trata de que el Estado vaya consono con el comportamiento del ciudadano. Eso dice mucho de él y yo quiero de verdad a él y al equipo económico que lo acompaña saludar eso, porque es una decisión, conociendo nosotros cómo está la situación en el Congreso, en el país y conociendo cómo va la economía. Creo que es una decisión saludable. Obviamente va a haber que buscar a ver cómo vamos a suplir la demanda del presupuesto, que también yo debo decirte, soy el presidente de la Comisión Bicameral que va a estudiar el presupuesto a partir de la semana que viene, y creo que hay muchas cosas que vamos a tener que poner sobre la mesa para poder debatir ese tema. Mira, Catherine, en el caso de la conversación que se filtró en un medio, tú bien lo acabas de decir, fue una conversación entre los legisladores. Y quiero dejar claro al país lo siguiente. Primero, los diputados no están compitiendo y diciendo que si no le quitan las exoneraciones, hay sueldo, hay que aumentar el sueldo. Hay una ley de salario que lo único que yo lamento como representante y hacedor de leyes es que no se haya cumplido la ley de ajuste salarial que se aprobó en el 2013, que era algo que debió de ajustarse en sentido general, no a los congresistas, no solamente a un segmento de la población, en sentido general debió de aplicarse esa ley, porque esa ley le permitía al Poder Ejecutivo, como Poder Ejecutivo, y a nosotros que tenemos una autonomía presupuestaria dada por una ley, tener un manejo, no discrecional, sino un manejo transparente de lo que deben de ser los salarios que deben a los servidores públicos. Eso debió de hacerse. Esa discusión que se dio, no se dio porque estaba sobre el tapete la posibilidad de eliminación de las exoneraciones. Yo como presidente de esa comisión presenté el proyecto al pleno de la comisión y el proponente de la misma estaba invitado a la comisión. Estábamos discutiendo el tema para ver cuáles eran las intenciones de él y qué buscaba con el proyecto para nosotros tomar decisiones. Obviamente se dio un proceso de discusión el cual recogió el acta que íntegramente había que publicarla, claro, pero no con algunos aspectos, porque a veces tú discutes cosas en la comisión que no es el sentir de la mayoría y no es la decisión que se toma, porque al final el pleno de la comisión primero y luego el pleno de la Cámara de Diputados es que toma la decisión en si va o no va. Ahora, sí te puedo decir que estamos contestes todos los legisladores de la comisión de que el problema de las exoneraciones, cada vez que hay algo en el tapete, la llevan al hablar de los privilegios de los legisladores, criticarnos, hablar muchas cosas.
pero nosotros estamos contentos en que debemos de eliminar todo privilegio que pueda crear erosión ante la sociedad, pero para que más que todo, poder nosotros equilibrar todo lo que tiene que ver con salarios, con beneficios marginales y eso. El presidente dijo no habrá más impuestos, no habrá nuevos impuestos. Lo que no quiere decir que haya impuestos que no son nuevos, que están ahí gravámenes, pero que no se aplican. Podría parecer. Y lo digo en función del presupuesto. Tiene su sustento financiero ese presupuesto que está ahí. Se ha presentado con... Sí, por eso la gente decía, entonces, no es verdad que para el presupuesto se necesita una reforma fiscal. Ahora bien, es deficitario. No, perdón, el presupuesto se presentó y de hecho no se ha iniciado la discusión porque lo que había un mandato constitucional que tú tenías que presentar el presupuesto al 1 de octubre. Obviamente, dentro del marco de las discusiones que se estaban dando en el Consejo Económico y Social, había que esperar cuál era la decisión final, pero mientras tanto había que presentar el presupuesto se presentó, por eso no hemos empezado la discusión porque hay desequilibrio en algunas partidas presupuestarias y en la proyección de los ingresos, en la presupuestación de los gastos. Entonces, todo eso ahora vamos a empezar a hacer los ajustes del lugar, se van a realizar las adendas necesarias, entonces vamos a empezar la discusión del presupuesto y establecer un orden de prioridad como ha venido haciendo el presidente de la República. A eso voy precisamente. ¿Cuál es la agenda de ustedes? ¿La habitual? ¿Convocar sectores, vista pública, escuchar? No, nosotros vamos a elaborar una agenda cuando el Senado ya nos envíe los miembros y la primera parte va a ser reunirnos con el equipo económico del Poder Ejecutivo y el equipo que nos acompaña en la Cámara de Diputados conjuntamente con los senadores y los diputados para discutir cuáles son los puntos en los cuales podamos tener discrepancias, cuál va a ser la priorización del gasto que va a establecer el presidente, cuáles las proyecciones que hay, si son viables o no, si se pueden aceptar o no, para nosotros tener la sostenibilidad en el tiempo de un presupuesto que a mitad de camino no se nos caiga. Bertico, en la rebelión de la granja que se dio antes de ayer en el Senado, se presentó un documento en el que, digamos que ese bloque de 29 diputados, donde hay de diferentes representaciones de partidos políticos, ellos proponían que se eliminaran, digamos que de una manera radical, todos los incentivos que hay para diferentes sectores, turismo, industrial, cine, zona franca, etcétera. Simplemente que se tacharan todos esos incentivos de golpe. Y fue aprobado en primera lectura, aunque no establecía ningún tipo de formato de qué manera se podían desmontar todos esos incentivos. Ya las personas consultadas, economistas, el mismo senador Tavera Guzmán ha dicho que eso sería mandar una cantidad de cientos de miles de personas a la calle porque ahí no se ha propuesto ningún tipo de metodología para analizar la permanencia o no de esos incentivos. ¿Qué opinión tienes tú, que eres presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sobre una presentación como esa que ya tiene una aprobación? Mira, yo estoy conteste con los economistas que plantean que no hay forma y no hay sustento para tú mantener un crecimiento económico si tú tachas de golpe y porrazo todos esos incentivos. Había que hacer un plan, había que diseñar una estrategia para ver por qué vía y cómo tú vas a mantener esos sectores para poder mantener el nivel de empleo y la calidad de los mismos sin un incentivo fiscal. Eso amerita un análisis profundo, un estudio muy a profundidad. Yo respeto la decisión que haya tomado el Senado, no estoy de acuerdo con ella, debo decírtelo, aunque hay incentivos de eso que hay que revisarlo, aunque hay propuestas que se han hecho para ver cuáles de esos incentivos ya no tienen razón de ser, cuáles de esos incentivos han llenado su cometido, pero debe de ser sometido a un análisis mucho más profundo, porque el gasto tributario es alto, pero cuando tú vas al gasto tributario, la mayor parte del gasto tributario lo poseen, va en beneficio de la gente, porque el gasto tributario del tema del ITEVI, que no se le cobre ITEVI a una cantidad de productos que son de consumo masivo, y ese gasto impacta de manera directa en la gente. Entonces, hay una serie de argumentos que usaron los senadores que yo respeto, pero no lo comparto.
Entonces no me voy yo a hablar a priori, porque yo sería juez y parte ya yo puedo estar juzgando, o mejor dicho, condenando lo que va a suceder en la reforma en caso de que llegue a la Cámara de Diputados. Pero eso ameritaría que nosotros analicemos a profundidad, veamos la pertinencia, busquemos el impacto, que vamos a ver cuáles son las condiciones que se dan para hacerlo, y ya tendría el Poder Ejecutivo también, porque en esto debe de jugar un papel el Poder Ejecutivo, porque los senadores lo sometieron los senadores. Iría a nosotros si ellos lo aprueban en segunda lectura la semana que viene, y tendríamos que aprobarlo nosotros. Ahora, se consultó al Poder Ejecutivo, que es el que sabe cuáles son las prioridades de gasto que tiene. Hicimos nosotros un análisis de políticas públicas, de impacto, de cuáles serían las instituciones del Estado que habrían que frenarse por concepto aunque va a haber más ingresos, pero también va a haber más desempleo. Sí, son muchas las cosas que se van a dar en la economía si se logra hacer eso. Es decir, la reforma que ellos plantean. Bertico, el director de presupuesto, Rijo Presbot, el 13 de octubre, dijo que la reforma fiscal iba sí o sí. Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decía que el presupuesto se iba a abordar una vez que se concluyeran los trabajos sobre la reforma fiscal. ¿Es así? Al parecer, la decisión de la reforma fiscal estaba tomada y hay un sector político, evidentemente, que hace un análisis sobre la decisión del presidente Abinader en la noche de ayer de que se había cometido un error y rectificaron en el camino y que se quiso vender una derrota como una victoria. ¿Cómo lo ves? Esa es la posición de politiquera, que son actitudes irresponsables de nosotros los políticos, porque aquí todo el mundo sabe, lo sabe el PLD, lo sabe la Fuerza del Pueblo, sobre todo la Fuerza del Pueblo, porque fue Félix Bautista, que él era el presidente y yo vicepresidente, cuando se discutió la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese proyecto de ley manda a hacer una reforma integral desde el año 2012, y hay que hacer una reforma integral, y el presidente Abinader ha encarado de manera decidida, dentro del marco de la reforma fiscal, porque la reforma fiscal es una cosa y la reforma tributaria es otra. La tributaria es solamente tú reestructurar la parte impositiva. Ahora la fiscal es tú reestructurar la impositiva y priorizar el nivel de gasto. El nivel de gasto y eficientización del gasto por parte del gobierno central es evidente y todos lo sabemos. La reducción de instituciones, la disminución de los gastos de propaganda, el desvío, el traspaso de fondos para proyectos prioritarios, la eliminación del despacho de la primera dama. Es decir, el presidente Abinader, desde su llegada al poder, ha dado muestras claras de que le interesa hacer una reforma fiscal integral y él puso el primer granito de arena. Ahora, los sectores políticos adversos al gobierno, los que no quieren cargar con un costo político en conjunto, porque todos sabemos que una reforma va a impactar políticamente. Ahora, nadie quiere asumir ese reto. Y te voy a decir algo, desde el 2004 para acá, los presidentes que llegan al solio presidencial hacen una reforma. La hizo Leonel en el 2004. La hizo de nuevo en el 2008 cuando volvió y ganó, que ya yo estaba en el Congreso. La hizo en el 2012 Danilo Medina cuando llegó. Danilo cuando repitió en el 2014 la hizo. Pero todas han sido unos parches, poniéndole más impuestos a un sector, quitándole a otro, degradando a otro y siempre penalizando al sector que paga los impuestos. Porque hay sectores que pagan los impuestos y esos que pagan son los que siempre les viven aumentando los impuestos. Están ahí, entonces no quieren asumir el costo político de una reforma y ahora vienen a criticarlo. El presidente Abinader sabe lo que tiene que hacer, porque si hay algo que tenemos que tener claro aquí, lo tiene que tener claro el país, que si hay una gente que sabe hacia dónde va y hacia dónde debe de caminar el país, se llama Luis Abinader. Y lo ha demostrado, y le dedica a gobernar 20 horas. Luis Abinader sale del Palacio, llega a las 9 de la mañana y Luis se va a las 3 de la mañana. Pero es el director de presupuesto el que decía, esa reforma va sí o sí. Sí, porque la reforma... No, pero el Rijo dice que la reforma va sí o sí. Es porque se necesita, no porque él quiere. Es Aguanta. Él dijo este año. ¿Este año? Sí, pero es que estaba planteada incluso todos los sectores estaban contentos de que había que hacerla. Ahora querían dejar a Luis solo para que él asumiera
el costo y acabando, diciendo cosas. Entonces, pero ven acá, pero vamos a hacer la reforma. Entonces, ustedes tienen un grupo de congresistas allí que se necesita para hacer la reforma. Ustedes tienen un sectores económicos que manejan que pueden incidir para que pactemos una reforma. O sea, que la reforma no fue porque dejaron solo al presidente Abinader. No porque dejaron solo, es que es un compromiso de todos, es un compromiso del presidente Abinader. El presidente Abinader puso en la mesa lo prioritario que es. Él es el presidente y él es el que está gastando los recursos. ¿Qué él hizo? Él racionalizó el gasto, estableció un orden de prioridades y en ese orden lo está haciendo. Entonces, resulta que la otra parte, porque eso ha tenido un costo político para nosotros, ¿por qué tú crees que tenemos algunos inconvenientes en la base de nuestro partido? ¿Por qué tú crees que nos critican tanto que no hemos nombrado a los compañeros? Porque él ha priorizado, ha eliminado una cantidad de instituciones donde iban a haber nombramientos para compañeros y compañeras de nuestra organización política. Una cosa, entonces, si él asumió ese costo, ¿por qué razón no ponemos las cosas? ¿Quiénes son los otros? Cuando tú dices, nosotros asumimos el costo político, ¿quiénes son los otros? Los otros sectores, el que mismo que está criticando, que sí que fue que se equivocaron en el PRM y Luis Abinader, y por eso no presentaron ¿Y el sector empresarial? Todo, el sector empresarial, pero el sector empresarial es el que más quisiera la reforma, solo que hay uno que quiere, la reforma, pero no me toque. Aquella, pero no me toque. Lo que pasa es que una reforma no solamente tiene que ser aumento de impuestos, y eso es lo que dice la clase empresarial. Hay que hacer una reforma para equilibrar, para desmontar cosas, para incluir otras más, inclusive para desmontar porcentajes de impuestos que se prometieron en reformas anteriores. Exactamente. Eso es una reforma, no necesariamente es aumentar impuestos a los que ya pagan. Pero por eso te hablo y te digo que cuando Luis habla de una reforma fiscal integral, eso es él una habla integral. de una reforma completa. Inclusive yo que te puedo decir que comparto intimidades con él en un momento determinado cuando estábamos preparando el esquema de gobierno, no lo decía a nosotros, tenemos que irnos por este lado. Y bueno, Katherine, que tuvimos la oportunidad de compartir muchísimo aquí en los debates, sabe cuáles eran mis posiciones con relación a muchos temas. Y son temas puntuales y nodales. Y Luis Abinader, el presidente de la República, desde que salió a caminar como precandidato presidencial en el 2010, ha expresado y ha manifestado la propuesta de cambio de él se enmarca en sentido general. Vertigo, no ha tocado en el peor momento. Déjame interrumpirte, Vertigo, antes de que se me olvide, porque a esta edad se le van la idea a uno. Y tú hablaste ahorita de oposición política, y desempolvé este tuit de Ramón Alburquerque, de generales bien conocidas. Sí. No es un problema de la oposición, nada más el gobierno. Sí. Dice Ramón Alburquerque: el gobierno intentó pasar la reforma fiscal para subir los impuestos a la clase media y los pobres, pero cuando se evidenció que los ricos no pagan por usar offshore, desistió. La prudencia aconseja, no provoque los pueblos. Hay un problemita ahí adentro también entre ustedes. No, eso no es un problema entre nosotros. Él puede tener algún problema. No, pero él es un prominente. Pero escúchame, Ramón, óyeme, el nivel de afecto, cariño, agradecimiento que tengo yo con Ramón, tengo que quitarme el sombrero, no es uno de los políticos nuestros. Todos lo queremos. Pero ahora, amor nos quita conocimiento. Y yo no voy a hacer un enfrentamiento con Ramón en los medios, pero él tiene que revisarse en un cierto nivel de comportamiento. Es allá adentro que tenemos que vencer, adentro del partido que tenemos que vencer las posiciones y aunar esfuerzos en torno a un objetivo. Porque el hecho de que yo tenga una visión de algo no quiere decir que la de Katherine, que forma parte del cuerpo, no sea correcta. Pero yo no puedo implementar la mía. Ahora, si la de Katherine y yo llegamos a un punto, al final yo tengo que defender el punto donde llegamos Katherine y yo. Sí, pero parece que el sentir no solamente era fuera del PRM, sino que dentro del PRM había gente que decía que no era prudente. Pero está bien, pero es que hay gente, esa es la democracia. Tú puedes discrepar. Bueno, la visión de Ramón, hay que respetarle a Ramón Alburquerque. Por eso te digo decir. Sí, él puede manifestar. Él puede manifestar todo eso. Insinuar cosas porque hay una insinuación grave. Ahora. Oíste, Vertico, hay una insinuación grave. Insinuación, solamente una grave insinuación. Ahora, déjame ver, porque ¿por qué no me escuchaste ¿por qué no bien? discutimos? Es que yo no lo escuché, lo vi. Mira la insinuación grave. Ahí está en el aire. Dice él, pero cuando se evidenció que los ricos no pagan por usar offshore, desistió Abinader. Pero él está haciendo alusión a las offshore del presidente. Intrínsecamente de lo que él está hablando es de eso. Por eso te digo que él dice, que los ricos no pagan, desistió Abinader.
Y habló de offshore. Y offshore. ¿De quién es que se ha estado hablando de las famosas offshore? ¿Hay alguna situación subyacente detrás de todas estas denuncias de Ramón Alburquerque? Porque parecería en este momento que el mayor opositor que tiene el PRM es el ingeniero Alburquerque. Sí. Debiéramos, yo quisiera responderte, y yo con amor te la respondiera si tuviera la respuesta, pero a él hay que preguntarse. Porque él es el que sabe lo que está haciendo y lo que No está hay diciendo. quien le tire un disparo más duro a la cabeza del PRM y en ocasiones a la del gobierno que el mismo ingeniero Alburquerque, que es parte del PRM. ¿Y qué es lo que pasa? Es parte del PRM y es parte de unas aspiraciones que tiene Bueno, Ramón. cree uno que es parte del PRM. No, Ramón es parte del PRM y dicho sea de paso, Es el PRM, es el tiene PRM sus legítimas crítico. aspiraciones Es a ser el presidente de la PRM República. crítico. ¿Eh? Es el PRM crítico. Eso siempre va a haber. Bertico, ¿Me entiendes? vamos a lo macro para no quedarnos en Alburquerque, porque bueno, lo de Ramón Alburquerque es conocido. Yo decía hace algunos días que según lo que a uno le parece, bueno, hay un asunto de malquerencias, sinsabores, odios, en fin, que resuelvan su situación en caso de que ustedes lo quieran. Esas son cosas de su partido. Pero fíjense una cosa, Bertico, tú decías que tú estabas dispuesto a suprimir o a desistir de los llamados privilegios. No tú, o sea, el cuerpo de la Cámara. Hablemos de las exoneraciones. El presidente de la República, y lo decía Nelson al inicio del programa, se muestra como un hombre que escucha. ¿Los diputados parecen estar en el mismo sentido o qué? Nos dijo Milagros Ortiz Bosch anteayer acá en Despierta con CDN. Si los diputados no escuchan al pueblo, pierden en el 24. El tema de las exoneraciones de vehículos específicamente ha generado en la población malestar, porque lo que se ha dicho y lo que se sabe en boca de los propios diputados es que no se están utilizando las exoneraciones de vehículos para lo que fueron concebidas, que fue precisamente para que tengan vehículos con los que ustedes puedan trabajar. Pero en el momento en que ese recurso se está utilizando para negociar, para pagar cosas suntuosas, etcétera, eso genera irritación en la gente. ¿Cómo lo ven? Mira, ¿Qué es lo que va a pasar? Igualmente te puedo decir, Catherine, estoy contente contigo. Se ha desvirtuado el objetivo por el cual se crearon las exoneraciones. Y es ciertamente lo que tú planteas, es que un legislador pueda tener un vehículo que pueda hacer su trabajo. Porque la Cámara de Diputados ni eso le provee a los diputados. Porque si tú tienes el cuerpo legislativo como tal, y en todo país, tú tienes que proveerle las herramientas necesarias para que haga su labor de representación el legislador que esté en la posición en el momento determinado. Sí. Y nosotros, todos, hemos hecho análisis comparativos de lo que debemos de hacer y cómo debemos de enfrentar el problema. Solo que no es solamente uno o dos, o la voluntad de uno o dos, es la voluntad de un cuerpo, porque es el cuerpo. ¿Qué se puede hacer? Entonces, nosotros vamos a buscar una solución para partir, porque no podemos ser retroactivos, pero a partir del 2024 tú puedes tener la certeza y la seguridad que se van a hacer cosas, se van a hacer propuestas para reestructurar y modificar no solamente la parte de las exoneraciones a diputados, que dicho sea de paso, y aprovecho esto para ilustrarte brevemente. Aquí hablan de un sacrificio del Estado que deja de recibir impuestos por concepto del uso de las exoneraciones de manera inadecuada. Nosotros, en la Cámara, hemos hecho, no de manera oficial, sí de manera con algunos economistas y técnicos, nosotros hemos hecho un análisis que por concepto de la importación de vehículos de lujo que se traen con las exoneraciones de los diputados, no existe una proyección de esos ingresos en el Estado. Es decir, el Estado no proyecta que Catherine Hernández va a traer un Lamborghini o un Ferrari para pagarle los impuestos. Claro. Catherine no lo va, es decir, no se proyecta eso. Ahora, cuando Catherine trae el Lamborghini con la exoneración de José Santana, ponete un ejemplo, el Lamborghini entra. Ahora el Lamborghini empieza a generarle ingresos, sí, al Estado por concepto de mantenimiento del vehículo, pago de seguro, muchísimas otras Bertico, ¿y tú crees que se justifica el mantenimiento versus los millones que paga un vehículo así? No. Pero vuelvo y te repito, no. Lo dije claro, no, eso no lo justifica. No. Y esa es la razón por la que nosotros le vamos a buscar. Por lo que lo van a revisar en el 24. Es que tenemos que hacerlo, pero no se puede hacer para ahora. Si hay que modificar la ley ahora,
para empezar a aplicar el porvenir, porque tú no puedes aplicarla ya por un derecho adquirido. Pero ¿y cuándo se plantea modificar eso? No, ya se planteó, está planteado en la comisión de nosotros. Ahora, lo que nosotros estamos análisis y esa discusión que se dio en el seno de nosotros, que salió a la luz pública por un acta que no debió de recoger algunas cosas que se dijeron, inclusive comentarios que se hicieron en función de comentarios que hacían otros. Lamentablemente salió y eso no es, pero fue un tema de conversación que hubo con relación, no un tema de discusión de fondo de un proyecto de ley para tomar una decisión, que es lo que establece el reglamento que debe de salir al aire. Cuando tú tengas un proceso de discusión para tomar la decisión. Ahora, cuando se vaya a hacer eso, yo sí voy a invitar a quienes buscaron el acta, porque obviamente nosotros no tenemos nada escondido, que cuando se dé esa discusión en el seno de la comisión, inclusive vamos a ver si podemos hacer el acta público, para que la gente vea cómo piensan los legisladores, porque es que siempre nos tiran cubo de agua sucia a nosotros decimos cosas, porque hay cosas que también nos irritan hacia afuera, que no vamos a entrar en discusiones en los medios, hay cosas más importantes, el país necesita cosas más importantes, pero vamos a discutir ese tema y se va a eliminar el tema de los privilegios, pero hay que revisarlo, porque yo le decía, muy bien como decía Yulisi, y asintió cuando yo comentaba, que no hay una proyección de ingresos, porque si ella sabe que va a pagar 10 millones por un vehículo, dice, no, yo no voy a pagar esos 10 millones, yo mejor no lo traigo. ¿Me están entendiendo? Pero ahora, si usa la exoneración de catering, yo lo voy a traer, pero después Yulisi tiene que... Si, esa parte no es la que vamos a discutir. La que vamos a discutir nosotros es cómo vamos a racionalizar el tema de las importaciones, no de vehículos, de muchas cosas, sin el pago de los impuestos. Y hay, Catherine, si nos ponemos a tratar ese tema en público ahora, vamos a decir a muchos programas. Ahora, lo que tú puedes tener por seguro, que yo como presidente de la Comisión de Hacienda, tengo la responsabilidad, conjuntamente con 14 hombres y mujeres que están en esa comisión, de buscarle una solución a ese tema. Pero no debe de ser un tema populista, de que por hacernos lo gracioso nosotros, ni discutir ese parte. Bertico, una pregunta breve. ¿No se pudiera plantear, y conseguir la aprobación de la mayoría de que los legisladores tengan un vehículo de trabajo cada 4 años, por ejemplo? No una exoneración abierta cada 2 años, porque es que eso es oneroso y es ofensivo para la gente. ¿Tú sabes qué es lo doloroso? Que en ese periódico, esa propuesta que tú estás haciendo, se hizo en el seno de la discusión. Esa misma propuesta que estás haciendo. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo? La mayoría. La mayoría, pero que no es un tema de... ahí vamos a lo que estamos hablando, el tema de la reforma. ¿Tú sabes cuánto tendría que erogar el Poder Ejecutivo como presupuesto de la Cámara de Diputados para tú vas a hacer eso? Pero que le pueden dejar una exoneración, pero no abierta. No, es que no nos interesa la exoneración. No de $200,000, porque ¿para qué quiere un diputado un Maserati? ¿Para qué quiere un Bentley? ¿Para qué quiere un diputado un Lamborghini? Es que no es que el diputado... ellos venden la exoneración. Muchas veces no, yo no diría que las venden, porque a veces... Pero eso tiene la campaña... Bertico, $20,000 dan por la exoneración. Oye, mira, las exoneraciones... Muchos diputados, el costo de una campaña es grande. Ellos hacen acuerdos, mira, cuando yo gano, ayúdame. Tiene que financiar la campaña, el diputado, con los dineritos del contribuyente. Hay otros que hacen negocios, pero... Ese ejemplo no va. Pero déjame decirte una cosa. Antes que tú sigas. No, pero déjame responderte. La investigación de los vehículos, de las exoneraciones de los diputados, la hice yo. Ten cuidado lo que tú me vas a decir, que de eso me lo sé todo. Pero no es que tenga cuidado lo que te voy a decir, porque yo no puedo decirte a ti, tú hiciste una investigación, no una investigación, porque eso con un clip o una llamada, tú vas No se consigue con una llamada. Hay que solicitar documentos, hay que revisar documentos y hay que buscar año por año. Sí, pero lo que quiero... La mayoría de vehículos que se traen con esas exoneraciones no son de uso ejecutivo, no son de uso de trabajo. Pero... Y no las usan los diputados, porque si las fueran a usar los diputados, uno te dice, la gran mayoría, el 95% de los diputados vendió la exoneración. Pero óyeme, yo vuelvo y te repito, eso que tú planteas es lo correcto, sería lo correcto y lo que hemos planteado mucho, inclusive, yo cuando fui miembro de la Comisión de Hacienda en el 2010, el diputado Alfredo Martínez
presentó un proyecto similar. Siempre hay uno que lo presenta el proyecto, pero nadie quiere tomar la decisión. Y ahora, este Congreso, que mayoritariamente lo tiene el PRM, nosotros, y en mi caso, como presidente de la Comisión de Hacienda, hemos dicho y hemos planteado que hay la necesidad de hacerlo, pero no dejarnos presionar de la manera que nos están queriendo presionar, diciendo como poniéndolo que somos lo peor. Pueden hacerlo conscientemente. No, pero lo que tú planteas, eso que tú planteado se ha planteado desde siempre, pero le costaría al Estado erogar 5.000. No tendría que erogar nada, porque si te dan una exoneración que no es abierta para un vehículo de cierto rango, es la misma exoneración. Pero yo te lo planteo de una manera diferente. Es que yo no puedo, si tú me das una exoneración a mí para un vehículo, para 4 años, yo no tengo los 80 o 90 mil dólares que pueda costar un vehículo. No lo compre. Pero ahí voy. Entonces, se supone que yo como representante del Estado, que soy electo, yo voy a hacer una labor de representación. El Estado tiene que proveerme a mí los medios para ejercer ese nivel de representación que yo requiero. Entonces, ahí es la parte que siempre hemos tenido ese tranque. Y lo vamos a solucionar sin paz. Por eso te digo que a partir del 24 va a ser, ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos a buscar e identificar los fondos, cómo lo vamos a hacer, y vamos a eliminar esa parte, y vamos a hacer una serie. ¿Esa va a ser una ley aparte, Bertico? No, es por ley que hay que modificarlo. Es por ley que hay que hacerlo. Es decir, eliminar la exoneración, eso lo vamos a hacer. Hay que eliminarla. Se va a eliminar. Pero tú no puedes eliminar esa parte sin tener una alternativa, porque entonces tú vas a quedar cojo para el nivel de representación. ¿Tú me entiendes? Y yo felicito ese trabajo que tú hiciste, porque pone en evidencia, pero no es simplemente el tema del Congreso. Si hay algo que tiene la democracia dominicana, es ese nivel de separación de poderes. Y si hay algo que nosotros debemos hacer valer ahora, es la intención del presidente de la República. ¿En qué? En real y verdaderamente respetar el nivel de independencia de los poderes públicos. Ahora nosotros debemos aprovechar eso y fortalecernos como Congreso y hacer grandes transformaciones desde la modificación a la Constitución para hacer, cuando hablo de modificación de la Constitución, hablo para fortalecer los 3 poderes, ese nivel de independencia y en ese accionar, que inclusive así lo establece la Constitución, que el mandato imperativo de los legisladores no está vinculado con nadie. Es decir, aunque a mí me elige un partido político, yo en un momento determinado puedo decir a mi partido, yo estoy de acuerdo con eso. Honorable, terminamos, honorable. Se nos quedaron preguntas, Bertico, pero se nos fue el tiempo. Terminamos, déjame yo coger la demanda. Aprobado. El Mayete. Aprobado. Bertico, gracias. José Bertico Santana, presidente de la Comisión Permanente. Yo puedo volver, no tengo ningún problema. Está claro, tú vienes de nuevo.